El folclore puede servir para los educadores como una fuente o un material para la educación misma, pero sobre todo puede servir como informaciones para conocer el espíritu, el modo de ser de los estudiantes y de los padres de familia, del pueblo en el cual uno trabaja. Un maestro no puede formar a sus niños, no puede ponerse en comunicación íntima, sencilla, cariñosa con los niños, si no conoce lo más aproximadamente posible cómo es su espíritu. Ustedes saben perfectamente cómo el modo de ser de los niños de Lima, por ejemplo, es completamente distinto del modo de ser de los niños de una aldea andina. Y cómo los niños de una aldea andina son también muy distintos de los niños de un puerto, por ejemplo, o de una población muy criolla. Porque las costumbres de los pueblos de la sierra son muy distintos que las costumbres de los pueblos de la costa. Y esta diferencia tan grande que cualquiera de nosotros puede observar y que incluso la observa incluso un turista norteamericano, porque cuando pasamos de la sierra a la costa, encontramos que todo cambia, las casas son de diferente forma, el ambiente geográfico es distinto, los animales son otros, las plantas y las flores son distintas. El mundo todo que nos rodea es diferente. Se habla quechua mucho en la sierra, en la costa no se habla quechua. En la costa hay una gran cantidad de elementos para la comodidad, para un gran dominio de la técnica, una gran influencia de la sabiduría y de la civilización occidental, europea o norteamericana. En cambio, en la sierra hay una mayor influencia de las creencias y de las costumbres. Bueno, entonces, esta diferencia de creencias crea o forma al mismo tiempo una diferencia de modo de ser en la persona. Es el conocimiento del modo de ser de la persona para el educador es quizá lo más importante. Porque yo he sido profesor durante muchos años, y en la sierra y en la costa. Debo confesarles que cuando me nombraron profesor de gramática o de castellano, hacia 1939, yo fui a pedir, en primer lugar, claro, un programa del curso que debía dictar. Y me encontré con la sorpresa de que yo no conocía casi nada del programa. Me había olvidado por completo de la gramática. Sin embargo, yo tenía ya cierto prestigio como escritor. Y el hecho de que no conociera yo la gramática y sin embargo fuera un escritor de cierto prestigio, me estaba demostrando, por un lado, que el conocimiento exclusivo de la gramática no es lo más importante para aprender a escribir y a expresarse. Bueno, entonces, el conocimiento mismo de la materia que uno va a enseñar es muy importante. En segundo lugar, es importantísimo conocer el modo de ser de las personas a quienes les vamos a enseñar. Y en tercer lugar, cómo hay que enseñar. Desgraciadamente, y ustedes me perdonarán esta frase, quizá entre ustedes hay muchos normalistas, en los centros de formación de maestros se da una importancia excesiva a los métodos y mucho menos importancia a estos dos factores que son quizá más importantes. El conocimiento de las materias que se deben enseñar y sobre todas las cosas, de qué modo puede uno acercarse
al espíritu de los niños para ganar su confianza y su amistad, su cariño, sin el cual no es posible ninguna forma de educación y mucho menos de instrucción. El folclore nos puede servir de manera quizás mejor que ninguna otra fuente, ningún otro instrumento de conocimiento del ser humano para llegar a la intimidad de los niños y de los padres de familia y del pueblo en el cual el maestro debe ser un educador, un modelo para toda la conducta de grandes y chicos. Yo les voy a contar una sencilla historia que les va a ustedes a dar una idea bien clara de lo importante que es el folclore y de cómo a veces juzgamos equivocadamente la capacidad, la calidad de los pueblos andinos, por ejemplo. Probablemente todos ustedes han oído hablar de la Hacienda Vicos. La Hacienda Vicos está en Ancash, en la provincia de Carhuaz. Fue una hacienda como la mayor parte de las haciendas de las regiones muy atrasadas de la sierra del país. Haciendas con colonos, es decir, con indios que pertenecen a las haciendas y para las cuales trabajan casi gratuitamente. A cambio del trabajo gratuito, la hacienda les da un trozo de terreno donde ellos pueden sembrar productos alimenticios, crear un poco de ganado, de gallinas, en fin. Y a cambio de esa tierra que les permite una subsistencia bastante miserable a los peones, ellos trabajan para el hacendado determinado número de días gratuitamente. En unas zonas este sistema de trabajo es mucho más cruel y riguroso que en otros. En el Cusco, por ejemplo, y aún en Vicos, hasta hace unos 30 años, el dueño de la hacienda podía mandar 40 indios, por ejemplo, 50 indios, a trabajar en una hacienda que estaba a 5 o 6 días de distancia del lugar donde vivían los indios, y trabajar gratuitamente. Los pongos, por ejemplo, o sea, los indios que tenían que hacer el trabajo doméstico en la casa del patrón, tenían que viajar a veces 5 y 6 días para ir a la casa del patrón en la ciudad y servirles allí día y noche gratuitamente y estar constantemente bajo las órdenes no solamente del patrón, sino de toda la familia del patrón. Bueno, Vicos era una hacienda de esta clase, una hacienda en la cual los indios pertenecían a la hacienda, y cuando se vendía la hacienda, se vendía con indios y todo, como se vendía con caballos y con gallinas y con plantas. Ahora Vicos se ha independizado, como ustedes saben, pertenece ahora a la hacienda, a los mismos vicosinos, y se consideraba que los indios de Vicos pagarían el precio de la hacienda en más o menos 10 o 15 años, pero lo han pagado en menos de 4 años. La tierra ha producido como 20 veces más, ahora que la trabajan los propios indios, que cuando estaban en poder de la beneficencia pública. Claro que esto es no solamente porque ha habido un cambio en el sentido de que ahora los indios trabajan para ellos mismos, sino que también han tenido una ayuda técnica muy acertada de parte de una universidad de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué era lo que pensaban los indios de Vicos acerca del mundo, de Dios y de cómo vino y cómo apareció la vida en el universo? Todos creemos de que un indio completamente analfabeto, tan disminuido por desprecio con que durante tantos siglos se le trató, pudiera tener una concepción de lo que es el mundo y de cómo apareció el mundo. Sin embargo, un estudiante de la Universidad de San Marcos ha hecho un descubrimiento que es muy entretenido
y que tiene mucha importancia y que se los voy a contar para que a través de un ejemplo muy concreto se den ustedes cuenta de lo importante que es el folclore como un modo de conocer la inteligencia, la sensibilidad, las preferencias, lo que en un pueblo se considera como bueno, lo que se considera como malo, lo que se considera como moral, lo que se considera como inmoral. Y todo eso es muy importante para poder, para que un maestro se desenvuelva acertadamente en un medio que puede ser muy especial, que puede estar regido por principios muy especiales acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es moral y de lo que es inmoral. Bueno, los indios de Vicos consideran de que hubo dos humanidades, una humanidad antigua y una humanidad nueva. La humanidad antigua, según los indios de Vicos, estaba formada por hombres de una fuerza descomunal. Tan fuertes eran estos hombres que hacían caminar las piedras con azotes y podrían levantar grandes bloques de piedra y modelarlos por la fuerza de sus puños a la forma que a ellos les pareciera necesario. Con esta fuerza descomunal construyeron grandes edificios de piedra, fortalezas, casas, muros gigantescos. Todo esto era posible porque el hombre antiguo era mucho más grande y mucho más fuerte que el hombre actual. Era tan fuerte, tan descomunalmente fuerte, que a veces en un rapto de locura de poder, de fuerza, se comían los unos a los otros. Llegaban a ser antropófagos. Y tenían poco pensamiento, mucha fuerza y poco pensamiento, mucha fuerza bruta y poco espíritu. Esta humanidad antigua fue creada por un dios que se llamaba Adán-Eva. El dios Adán-Eva fue el que creó este mundo de brutos que no tuvieron otra habilidad que la de manejar las piedras como si fueran instrumentos sin peso y muy manuables. Pero eran brutos y se comían los unos a los otros. Adán y Eva un día que estaba caminando por las montañas, se encontró con una mujer muy bella y se enamoró de ella y empezó a demostrarle a esta hermosa mujer su admiración por ella y su inclinación por ella. La mujer permaneció indiferente y esto enfureció a Adán y Eva, que se la llevó por la fuerza a su casa. Era un hombre tan fuerte y tan bruto que no tuvo ningún reparo en llevarse a esta hermosa mujer por la fuerza a su casa. Vivió con ella, pero cuando la vio encinta, se enfureció y la arrojó de su casa. Esta mujer hermosa y tan delicada era la Virgen María. Entre esta unión de la Virgen María con el dios Adán y Eva, nació Tete Mañuco. Tete en el quechua de Ancash quiere decir padre. Y Mañuco es Manuel, que también es uno de los nombres de Jesús. Entonces Tete Manuel es evidentemente nuestro Señor Jesucristo. Tete Mañuco, cuando llegó a tener uso de razón, descubrió, quedó muy desencantado de su padre y sobre todo de la humanidad que su padre había formado, que era una humanidad bruta de antropófagos. Entonces hizo caer una lluvia de fuego y destruyó a esta humanidad que había creado
el dios Adán Eva, y naturalmente Adán Eva murió también en la lluvia de fuego. Una vez que el mundo estuvo quemado, entonces Tete Mañuco creó otras plantas, otros animales, mucho más mansos, mucho menos fuertes que los que existían antes, y cuya domesticación, cuyo dominio requería de una fuerza tan descomunal como la de esta humanidad antigua. Creó al hombre actual que tiene poca fuerza, pero mucho pensamiento. Esta humanidad ha hecho todas las grandes cosas que se ven ahora con nuestros ojos. Sin embargo, cuando se les pregunta a los indios de Vicos si ellos están contentos con el dios Tete Mañuco, ellos no quieren dar una opinión franca, tienen miedo. Dicen: Señor, lo único que lamentamos es que este Dios no va a morir, porque está constantemente joven. Y está constantemente joven porque todos los años muere un día viernes y resucita un día sábado. Esta historia, que aparentemente resulta una cosa un poco exótica y nada más que una cosa exótica, tiene una importancia extraordinaria. ¿De dónde ha salido este dios Adán Eva? Por supuesto, de la prédica de los misioneros. Los misioneros predicaron en quechua, en todas partes del Perú, tratando de inculcar a los indios la religión católica y los fundamentos cosmogónicos, en fin, de la religión católica. Cómo apareció el mundo según la religión católica, quién hizo al hombre, quién fue la Virgen María, quién fue Adán Eva, quién fue Jesucristo. Pero ellos acomodan toda la religión, todas estas prédicas religiosas, no las entienden bien, según la lógica del catolicismo occidental. Entonces lo elaboran a su modo para explicar a su modo la realidad social en la cual viven. Finalmente se les pregunta a los indios de Vicos: ¿quién creó el cielo? Y dicen: no lo sabemos. Pero dije que si Tete Mañuco destruyó a esta humanidad antigua que era tan bruta, y hizo al hombre con más pensamiento y con menos fuerza, también con él debe haber comenzado el cielo y el infierno. Entonces, los informantes y los indios de Vicos dicen: bueno, señor, esas son cosas que nosotros no hemos alcanzado a descubrir. Lo que sí sabemos es que hay un cielo. No, lo que sabemos es que hay otra vida. Ni cielo ni infierno, es otra vida. Y en esa otra vida, la otra vida es exactamente igual que esta. Todo es igual que este mundo. La única diferencia que existe es que los que fueron indios en este mundo, en el otro son señores. Y los que fueron señores en este mundo, en el otro mundo son indios. Entonces, sobre la base de la prédica católica, los indios han creado toda una concepción de la existencia del mundo y del más allá, según sus propias necesidades en cuanto a cómo un hombre sin fe no puede sobrellevar este mundo. ¿Cómo se predicó tanto contra el imperio incaico, contra el mundo anterior al catolicismo, al cual se le llama mundo gentil, mundo de gentes que no conocían a Dios y que eran brutos y que eran idólatras? Entonces, evidentemente, el indio actual de Vicos identifica
a ese mundo antiguo como un mundo de brutos que no, lo único que hacían era construir grandes monumentos de piedra. Pero ese hombre, ¿por quién fue hecho? Por un Dios de origen católico, Adán y Eva. Luego viene un periodo en que el hombre es redimido de su fuerza bruta y redimido de su pecado de querer alimentarse de sangre humana. Viene el hombre con pensamiento. Pero para el indio de Vicos aparentemente no significa ninguna felicidad, no le ofrece ninguna compensación este mundo hecho por Tete Mañuco. Es un mundo injusto, es un mundo cruel. Pero ¿cómo poder sobrevivir en este mundo cruel y en este mundo injusto? Pensando de una reparación. Y esa reparación se va a hacer en el otro mundo, en el cual los que aquí son indios, humillados, explotados, despreciados, esos van a ser los humilladores, los despreciadores y los dominadores en el otro mundo. Y los que aquí fueron déspotas, en el otro mundo serán los humillados, los castigados, los sirvientes. El hecho de que con los elementos de la religión católica, los indios de Vicos, analfabetos, aislados del mundo por la servidumbre y por la conveniencia de los dominadores que no permitían que los indios aprendieran a escribir ni que tuvieran acceso a los elementos de la civilización que les podía permitir liberarse algún día. Este pueblo aislado, analfabeto, sin embargo, crea una concepción muy coherente, de cómo apareció el hombre actual. Y para explicar quién hizo las grandes obras que existen, las ruinas prehispánicas, crea una humanidad diferente a la nuestra. Que esta gente, así analfabeta como es, así aislada, así humillada, tiene una capacidad extraordinaria para poder hacerse una imagen de este mundo, de su origen y de su destino. Es necesario por eso que los maestros, en cada sitio donde estén, se informen de todas estas creencias, porque estas creencias les van a dar una idea aproximada de lo que cada individuo de la comunidad en la cual trabaja, de lo que cada individuo cree que es este mundo, de cómo fue creado, para qué fue creado y a dónde va a terminar por fin. Es muy probable que ocurra en Vicos lo que ha ocurrido en Puquio con otro Dios, que después se den cuenta de que todas esas creencias, una vez que van a la escuela, realmente aprenden la ciencia y la sabiduría moderna, descubran de que toda esa concepción que ellos se han hecho del origen del hombre es falsa. ¿Qué va a pasar entonces? Que se van a convertir probablemente en gentes con un escepticismo religioso muy agudo. ¿Qué es lo que ha pasado con los indios de Puquio? Que no tenemos tiempo, pero en alguna otra oportunidad podríamos hacer una comparación muy ilustrativa sobre cómo los indios de Puquio también han creado un mito fundado en algunos elementos de la religión católica para explicar el origen del mundo. Pero para ellos el creador del mundo fue Incarrí, un dios que después fue muerto por los españoles. Y ellos, los indios, creen que el verdadero, de Puquio, creen que el verdadero dios son las montañas, son los huamanis. Pero ahora los indios jóvenes han descubierto de que las montañas no son sino un promontorio de tierra y que no son dioses. Y como nunca han creído en los dioses católicos, se han quedado sin Dios. Y la consecuencia
inmediata del escepticismo religioso es la de encontrar una nueva fe, un nuevo impulso espiritual que los siga animando para ir adelante. En Puquio, esa nueva fe es la de que el indio debe tomar el poder político en su comunidad, que siempre fue manejada por señores o por mestizos. Y entonces la fe religiosa ha sido sustituida por una fe de tipo político que los guía hacia la conquista de los derechos, de la igualdad de los derechos sociales. Bueno, entonces, mis últimas palabras es para recomendarles que cuando estén en una comunidad así muy original, porque no solamente en la sierra, sino en la costa también hay leyendas que explican el origen de las cosas. Y estas leyendas les van a dar a ustedes una idea muy cabal de lo que piensa cada individuo de la comunidad acerca de lo que es el hombre, de cuál es el origen del hombre, a dónde va, quién es Dios, cómo es Dios, por qué es Dios. Si no sabemos qué es lo que piensa de Dios, de cómo es Dios, de por qué es Dios, de para qué es Dios, de para qué vive el hombre, por qué vive el hombre y hacia dónde se dirige el hombre. Si no sabemos lo que el pueblo piensa acerca de estos problemas, ¿cómo podemos educar? La educación no consiste solamente en dar instrucción en una forma bastante rutinaria. Hay que darla siempre de acuerdo con los incentivos característicos, espirituales, que en cada comunidad mueven al hombre. En cada comunidad a veces Dios es concebido de una manera distinta que en otra comunidad. Y si Dios es concebido de una manera distinta, probablemente el mal también será considerada en una forma distinta, y lo mismo el bien. Y sobre todo, será considerada de manera distinta lo que el hombre persigue en este mundo. ¿Para qué vive? Porque es decir que el maestro debe tratar de descubrir la fe que hace posible que el ser humano viva, el impulso que lo anima a seguir adelante. Porque sin un impulso, sin una fe, el hombre es cero. El hombre cuando pierde la fe, o la fe política o la fe religiosa, se convierte por lo general en un amargado, en un destructor de la sociedad. Porque como no tiene fe, entonces está descarriado, no cree en nada y se convierte en un disociador. Los únicos disociadores son los que carecen de fe. Entonces, la manera de descubrir cuál es la fe, cuáles son los impulsos que en un pueblo alientan a vivir, alientan a progresar, a permanecer en este mundo, eso hay que descubrirlo. Y si un maestro lo descubre, tendrá en sus manos la modelación no solamente de los niños, sino de toda la comunidad, que es el gran destino que especialmente en un país tan complejo como el nuestro, tan lleno de contradicciones culturales, de creencias distintas, la misión del maestro es realmente aquí una misión muy, muy difícil. Porque en el Perú la educación no se resuelve mediante el método, sino mediante el conocimiento de la cultura, de las costumbres de cada pueblo. Porque somos un país muy mezclado, un país mestizo en cuanto a creencias, en cuanto a concepciones morales, políticas, y en fin, somos un país que constituye una mezcla que todavía no ha acabado de definirse. Nosotros los maestros somos los que debemos impulsar a esta definición y a esta integración de las creencias. Cuando todo el Perú tenga más o menos una sola creencia, por lo menos una, de la cual todos compartamos, seremos patriotas.